desde el versículo 8 al 10. Qué bueno que en casa nos informen si está bien el audio, si está bien la señal. Nos gustaría que nos hicieran una retroalimentación. Romanos capítulo 10 y el verso 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Vamos a decirle al Señor que nos bendiga en esta noche a través de su palabra. Oremos todos. Señor, una vez más presento mi vida como un canal de bendición. Dame, Señor, el entendimiento, dame la palabra, dame la unción correspondiente a este momento que es muy importante para nuestras vidas, de escuchar tu consejo, de saber de que tú nos guías a través de tu palabra y de acuerdo a la necesidad que tengamos en este instante. Señor, ayúdanos, ilumina mi mente y mi corazón, en el nombre de Jesús, amén. Siéntense, hermanos, por favor. Gloria al Señor. La palabra de fe. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes. Dígale que está a su lado, la palabra de fe. El apóstol Juan, escribiendo el Evangelio de Juan, él hace una declaración, una exposición acerca de lo que el Señor era en la eternidad. Él dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. ¿Sí? El Verbo. Y cuando uno analiza que el Verbo, o sea, que Dios en su principio, cuando creó los cielos y la tierra, utilizó el poder de la palabra para crear todo. Si usted lee el libro del Génesis, que es el libro de los orígenes, dice que todo fue ejecutado por el poder de su palabra. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Produzca la tierra hierba verde, y produjo la tierra hierba verde. Que cada especie, cada planta, cada árbol, cada animal, y empezó a configurar lo que hoy en día vemos como la creación. Y dice la Biblia que todo fue hecho por el poder de su palabra. Dice que Él dijo y existió, Él mandó y fue hecho, dice el salmista David. De manera que la palabra es muy importante, hermanos. Cuando uno analiza que la palabra de Dios es tan importante, porque todo lo que vemos fue hecho por la palabra, ¿sabía usted? De hecho, dice también la Biblia en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y la palabra, hermanos, uno analiza cómo la palabra está implícitamente involucrado en todo lo que vemos. Todo es sostenido por el poder de su palabra. Ahora, entendiendo que Dios creó todo por la palabra y que la palabra como tal es la que contiene la mente de Cristo y que la mente de Cristo son sus preceptos, su voluntad, que en la palabra encontramos precisamente el destino y lo que Él quiere con el ser humano, o la palabra. Yo les pregunto, ¿es importante entonces entender la palabra? Yo les pregunto, ¿es importante leer la palabra? ¿Escuchar la palabra? ¿Aplicar la palabra? Hoy, hermanos, la propuesta de este tema para mí personalmente es tan importante
Porque cuando uno entiende el poder de la palabra, esto cambia la vida. Yo estoy seguro que hoy a alguien su vida va a ser tan afectada positivamente que va a ver usted resultados en muchas áreas por este mensaje, por saber usar correctamente el poder de la palabra. El apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 10 y el verso 17, dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De manera que tanto la fe y la palabra hay un matrimonio entre la fe y la palabra. Todo ser humano tiene la capacidad de creer. Ustedes saben que fe en el griego es pistis, que significa creencia, firme, persuasión. Y cuando uno habla de fe, pues implícitamente tiene que estar relacionado con la palabra, porque la palabra es la que produce fe en el hombre. Aunque el hombre por naturaleza tiene fe, porque la fe es creer, pero el ser humano, al no tener la palabra de Dios, puede creer en cualquier cosa. Entonces la Biblia dice que cuando alguien no cree en la verdad, tiene que creer en la mentira, pero tiene que creer en algo, porque el ser humano fue diseñado con la necesidad de creer en algo. De hecho, esa primera conexión que hubo con Dios en el huerto, esa relación tan estrecha, tan ligada, pues generaba en el ser humano una profunda dependencia. Y esa dependencia de Dios, cuando se fragmenta por causa del pecado, el hombre queda desamparado, queda sin ningún soporte emocional y espiritual, y por eso el ser humano necesita creer en algo, y si no cree en la verdad, pues tiene que creer en la mentira. Ahora, usted y yo ahora hemos entendido quién es Dios, y que su palabra es otra vez la que nos conecta con Él, con el Creador. Y ahora nosotros hablamos y creemos ya no a los refranes, ya no creemos a la superstición, ya no creemos a nuestra propia intelectualidad, ya no creemos en los agüeros o cualquier cosa que producto de la imaginación o de la mente, sino que ahora nuestra confianza, nuestra fe está apoyada en la palabra de Dios. El escritor a los Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando yo entiendo entonces que ya mi fe es revaluada, que yo ya no creo en mis supersticiones o en mi idiosincrasia, sino que creo en la palabra de Dios, la palabra entonces es la que me empieza a guiar, y esa palabra me muestra el camino. Por eso el salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El apóstol Pedro dice: tenemos la palabra profética más segura, en la cual estamos firmes de estar atentos como una antorcha encendida en medio de la oscuridad. La palabra y la fe, cuando se conjugan, hermano, esto tiene un efecto poderosísimo, porque hay fe mala y fe buena. ¿Sabía usted, hermano David? ¿Cuál sería la fe mala? ¿Cuál sería la fe mala? La fe mala es todo lo que tiene que ver con asuntos que Dios no esté involucrado. Eso es. ¿Será que cuando usted empieza a escuchar supersticiones, eso genera fe? Sí, claro, claro. Cuando alguien está leyendo el horóscopo y entonces dice que para el próximo año empiezan a augurar cosas, que te va a pasar esto y aquello, esa persona cuando lee eso, ¿está creyendo, sí o no? ¿Y esa fe es buena o es mala? Mala, ¿cierto? Cuando usted está viéndose una película de ciencia ficción
y que vienen los extraterrestres, los avatars, y destruyen el mundo. Y bueno, y métale toda la ciencia ficción a esa película. Usted está viendo eso y se está entreteniendo, pero de alguna manera hay algunos que terminan creyendo eso, ¿sí o no? Hoy en día está de moda la ufología. La ufología es el estudio de los ovnis y de los extraterrestres y de los seres alienígenas. Y hoy hay personas que aún estando en la iglesia dicen: hermano, yo no sé, pero... Y es que uno se asombra que son creyentes de años. Dice: yo no sé, pero tengo mis dudas. Yo creo que aquí no estamos tan solos. Yo a veces he visto que hay unos movimientos extraños y no parece que fuera una estrella, que no parece que fuera un pájaro ni un avión, ¿sí? Tampoco Superman. Y empiezan a creer cosas estando en la iglesia. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué creen a eso? Porque no ponen fe en la palabra de Dios. Entonces esa fe es mala. Cuando usted empieza a alimentar su vida, su corazón, con trivialidades, con vanidades, con falsas filosofías, con falsas noticias, con argumentos que atacan directamente la confianza en Dios, cuando usted aún empieza a creer situaciones personales que no están sustentadas en la palabra de Dios, pues eso va a llenar su depósito. Porque todo ser humano tiene un depósito. Digamos lo que el depósito es el corazón. El corazón. Y el corazón no es este músculo que bombea sangre. Según la Biblia, el corazón es el asiento donde están las emociones, la voluntad, ¿sí? Las decisiones que se toman, todo está en el corazón. Podríamos decir que está en el alma, ¿sí? Y Jesucristo en una ocasión tipificó que en el corazón del ser humano era como el centro de operaciones. Quiere decir que lo que la persona cree y todo lo que de alguna manera recibe a través de los sentidos, ojo con esto que estoy diciendo, cuando una persona cree y todo lo que esa información que entra a través de sus sentidos, es decir, de lo que ve, lo que escucha, lo que toca, lo que prueba, todo eso que entra por sus sentidos, que es el canal, su cuerpo, afecta y llega directamente al corazón, al ser. Y esto se va acumulando y llega un momento en que cuando la persona tiene una acumulación de pensamientos, de ideas, de conceptos personales, de la abundancia de lo que hay allí, habla la boca. Entonces, cuando una persona empieza a recibir información negativa, mala, pues esa va a ser su fe, va a ser una fe mala. Y miren lo que Jesús dijo, vamos a leerlo. Lucas capítulo 6 y el verso 45. Lucas 6:45, Jesús dijo: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando mi corazón empieza a alimentarse de cosas negativas, malas, y cosas que no son verdad, llega un momento en que los psicólogos, por ejemplo, le llaman el inconsciente. Antiguamente se decía el subconsciente, ahora se revaluó, ahora es el inconsciente. Y yo diría teológicamente del corazón. Entonces, de allá de ese inconsciente, subconsciente o del corazón, cuando usted mantiene viendo cosas negativas, cuando usted todo el día se la pasa viendo malas noticias, cuando usted mantiene navegando por redes sociales viendo cosas que no convienen, cuando usted se rodea de personas negativas que en todo momento están diciéndole cosas negativas, pesimistas, malas, toda esa información, hermanos, llega directamente al corazón. Y es inevitable. De hecho, es una respuesta involuntaria. Usted termina siendo afectado por eso. Usted termina diciendo cosas
negando su fe, negando al Señor, negando las promesas de Dios, dudando del llamado que Dios le hizo, dudando de sus capacidades, dudando del proyecto de Dios en su vida, y tantas cosas empiezan a ser tan afectadas que hasta uno mismo se desconoce, y uno dice, pero ¿por qué estoy hablando así? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué estoy viendo la vida de esta manera? ¿Por qué me siento tan incapaz, tan impotente? Bueno, porque tu corazón está siendo procesado de una manera realmente extraña que no conviene. Y por eso son tus miedos, tu temor, por eso te sientes estancado, estancada, y tu vida no tiene sentido, porque de la abundancia de lo que has venido alimentando está tu corazón, y eso es lo que está reflejando tu vida. Pero no solamente eso, sino que el Señor Jesucristo dice que de allí del corazón es el centro de operación donde salen toda clase de maldad. Imagínense eso. Músicos, toda clase de maldad sale del corazón. Miren lo que el Señor dijo. Marcos 7:21. El Evangelio según San Marcos, capítulo 7, verso 21 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas malas salen dentro del corazón. Estas maldades salen y contaminan al hombre. Imagínense ustedes eso. Ahora, la pregunta que quiero hacerles a todos ustedes es: ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Con quién te estás asociando? ¿Qué estás pensando? ¿Quién está siendo en este momento tu mentor, tu motivador? ¿Dónde estás colocando tu mirada? Es muy interesante reflexionar en eso, ¿verdad? Porque va a ser inevitable que usted, asociándose o viendo o participando de cosas que no agradan a Dios, salga usted bien librado. Siempre no va a quedar impune. Hay un dicho popular que dice que el que anda entre la miel, algo se le pega, pero ese refrán lo sacaron fue de la Biblia. ¿Sabían ustedes? La Biblia fue primero que ese refrán. La Biblia dice: anda con los sabios y serás sabio, anda con los necios y te despreciarán. Mira, hermano, no es egoísmo, no es querer ser clasista o hacer acepción de personas, pero es importante, hermano, que cuando yo quiero avanzar y crecer en mi vida cristiana, yo tengo que saber escoger qué cosas estoy viendo y con quién estoy andando. Yo tomé la decisión, hermanos, porque yo me asocié con bandidos. Yo andaba con bandidos, con gente degenerada, gente que en su mente pensaba era lo malo. Y cuando yo me entregué al Señor, lo primero que el Señor me mostró fue eso: usted tiene que cortar con ese tipo de relaciones, por muy amigos, por muy cercanos, que fueron personas que hubo un aprecio, obviamente, por una cercanía y por mucha vinculación emocional. Pero cuando uno es impactado por el Señor, uno quiere desagradarlo a Él en todos los aspectos. Y no importa si es el mejor amigo o la mejor amiga, pero si me está afectando directamente mi relación con Dios, yo tengo que tomar distancia y tomar una decisión. Hay cosas que a uno le gustan y uno las ve y uno dice: me siento atraído por eso, pero eso que usted está viendo te está matando la fe. Esos libros que estás leyendo, a veces hay muchos creyentes que no saben filtrar la información, no saben filtrar la lectura, y empiezan a leer libros que aunque pueden ser interesantes, pero empiezan a cuestionar tu fe, empiezan a hablar y a cuestionar la existencia de Dios, empiezan a cuestionar tu fe, empiezan a
a llevarte a unas reflexiones bizantinas que no tienen a la final un destino, y entonces es ahí donde muchos empiezan a confundirse. Y cuando usted empieza a confundirse en la fe, ese es el propósito del diablo. Cuando el diablo ataca directamente la fe de una persona, ya la desestabilizó. ¿Qué es atacar la fe? Que usted ya deje de poner su plena confianza en el Señor y ya empieza a creer en la filosofía de aquel pensador, en la intelectualidad de tal persona, o en la corriente de fulano de tal, o yo quiero creer como piensa esta persona. Es decir, usted empieza a desdibujar lo que Dios empezó a construir durante mucho tiempo, y ya usted empieza a creer. Y escuchen esto: cuando usted cambia su forma de creer o sus convicciones, eso directamente ataca su comportamiento. Usted empieza a cambiar en el comportamiento. Por eso, esta noche quiero hablarles de la palabra de fe. Porque la palabra de fe es yo creer plenamente en Dios, en mi Salvador, en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe, aquel que me salvó, aquel que se levantó al tercer día de la tumba y dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Y dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que venció la muerte, el que venció el sepulcro, el que venció a Satanás, a todos sus demonios, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, a eso yo tengo que creer. Entonces, Pablo a los Romanos, en el capítulo 10 y en el verso 8, dice eso: cerca de ti, o sea, en el corazón, cerca de ti, en el 9, perdón. No, perdón, el que está, el 8, sí. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está ¿qué? Entonces, cuando yo tengo cerca la filosofía de un pensador ateo, cuando yo tengo cerca de mí todo lo que es la pornografía y mantengo invadido de las redes sociales, eso es lo que tengo cerca, ¿sí? Cerca. Es decir, ¿dónde? En el corazón. Entonces, cuando usted tiene cerca de usted, cerca otra cosa que no es Dios, pero aquí dice: cerca de ti debe estar ¿qué? La palabra, hermano Fernando. Mire, cuando yo tengo cerca la palabra de Dios, ¿qué tengo que tener claro? En mi boca y en mi corazón, esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Les voy a explicar. La palabra de fe es cuando usted pone su fe genuina, auténtica en Jesús y cree lo que Él hizo por usted. Ahí lo dice, ¿verdad? Que Dios le levantó entre los muertos, o sea, resucitó, y es el que tiene todo el poder. Cuando usted cree eso y pone su confianza en Él, ese argumento es totalmente destructivo, demoledor frente a cualquier filosofía y pensamiento que quiera atacarlo. Pero aparte de creer eso, usted tiene que ponerlo en su corazón, y cada vez que usted tenga un problema, usted tiene que confesar eso. Y le voy a decir, vamos a hablar de dos cosas que usted tiene que confesar con la palabra de fe. Primero, creer lo que Cristo hizo. Eso es fundamental. Ese es el Evangelio. El Evangelio es eso: creer en la obra de Cristo. Ese es el Evangelio. Pero hay algo más que muchos de pronto ignoran: que la palabra de fe es yo creer firmemente en mi corazón y confesarlo. ¿Y confesar qué?
las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Por eso cuando un creyente empieza a utilizar la palabra de fe, todo cambia. Y les voy a colocar un ejemplo. Si hipotéticamente te llega una enfermedad, o sea, el médico dijo, tienes cáncer. Entonces ese es el diagnóstico del médico y es algo científico y es real. Ahí está la prueba, está el examen. El médico declaró eso. Esto humanamente es un cáncer. Pero cuando usted tiene la palabra de fe es que usted, aunque es real ese diagnóstico, usted cree en un Dios de milagros, un Dios de lo imposible, un Dios que sana, un Dios que puede cambiar su historia. ¿Cuántos creen que el Señor sana? Entonces, si yo lo creo en mi corazón, lo voy a confesar. Y digo, aunque este examen salió malo, yo creo que mi Dios me puede sanar. Y voy a buscar a alguien que ore por mí. Y cuando alguien ora por mí, yo creo en la sanidad divina. Cuando yo creo esas señales poderosas, el reino de los cielos se abre a mi favor. Y esa palabra de fe se cumple en mi vida. Y se puede ejecutar el milagro. Esa es la palabra de fe. Bueno, algunos todavía como que no lo creen. Mire, le voy a colocar el ejemplo de Jesús. Jesús utilizó la palabra de fe, porque es que la palabra tiene mucho poder. Mire, una vez estuve viendo un documental y era un experimento. Colocaron dos plantas, una planta en un cuarto con la misma intensidad de luz y la otra en otro cuarto. O sea, las dos tenían la misma intensidad de luz porque era el mismo ángulo. Les daban la misma porción de agua, pero la diferencia era que a una planta, escúchenme esto, a una le hablaban mal, decía, te ves fea, te vas a secar, no vas a crecer. En cambio a la otra plantica le decían, ay, tan bella, tan preciosa, estás floreciendo, tú eres mi inspiración, cada vez que te veo más hermosa. Y dice este documental que pasaron aproximadamente 6 meses. Y cuando fueron a hacer la medición, aquella planta que le hablaban mal estaba casi seca, echándole la misma porción de agua, los mismos rayos de luz, todo igual, el mismo abono, todo. Y aquella que se le habló de una forma positiva, de fe, floreció. Miren lo que pasó en una ocasión con Jesús. Marcos capítulo 11 y el verso 12. Marcos capítulo 11, verso 12 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Wow. Y mire, y ahí cambia la historia. Ahí ya más adelante dice que Jesús fue al templo y vio todos los mercaderistas allí, tumbó las mesas y se enojó y todo. Y cuando ya salieron de nuevo, en el verso 20, Marcos 11:20, dice: y pasando por la mañana al otro día, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice,
lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Poderosa palabra, hermano. Por eso, hermanos, tenemos que hablar en fe. Tenemos que hablar en fe. Si usted ve su hijo enfermo, no lo declare enfermo. Yo te declaro sano en el nombre de Jesucristo. Yo declaro que sobre ti está la bendición de Dios. Amén. Cuando usted llegue a su casa, declara la bendición desde que llega. Cuando vengan pensamientos malos, usted repréndalos en el nombre de Jesús, porque hay poder en la palabra. Oh, yo estoy sintiendo la gloria de Dios aquí, ¿no? Cuidado con lo que dice, cuidado con lo que expresa. Usted tiene que replantear su vocabulario. Usted y yo tenemos que cambiar nuestro lenguaje. No podemos seguir declarando derrota, miseria, victoria. Tenemos que declarar victoria en todo momento. Yo me resisto a creer que los hijos de Dios tienen que pasar por momentos tan difíciles toda la vida. No, serán temporales las pruebas. Las pruebas tienen que ser por un momento. La Biblia dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor lo librará. No puedes estar toda la vida en lo mismo. Tienes que declarar la palabra y decir: Señor, basta ya. Quiero salir de este problema. Quiero salir de esta situación. Quiero declarar la palabra de que tú tienes provisión para mi vida. ¿Sí está creyendo esa palabra? Mira, hermanos, cuando uno crea la palabra de fe es eso. Confiéselo. Y esto no es pensamiento mental positivo, es palabra de fe. Mire, yo últimamente, yo esto se lo digo porque se lo digo con todo mi corazón. Yo lo que estoy predicando lo estoy viviendo, hermanos. Yo cada vez que me paro aquí en este púlpito, mi esposa es testigo. Lo que les predico es verdad, porque lo estoy viviendo. Hermano, cuando venga un pronóstico, cuando venga algo negativo, usted declare la palabra de fe. David dijo: joven fui y he envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si estás pasando un momento difícil, dígale: Señor, yo creo a tu palabra, yo creo a tus promesas, yo creo a lo que usted ha desarrollado y me ha mostrado en la palabra. Y confiéselo. Mire, porque el problema de muchos creyentes que no reciben es porque no confiesan la palabra. Yo no sé si estoy siendo explícito en esta noche, hermano, pero la palabra de fe es usted creer en algo y confesarlo y creerlo y sostenerse allí. Sostenerse. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra de Dios declara algo importante que quiero que lo lea. La Biblia dice que las promesas en Dios son en Él sí y en Él amén. Segunda de Corintios 1:20. Mire lo que Pablo dice, a mí me impacta esa palabra. Primera de Corintios 1:20 dice: porque todas, digan todos, todas las promesas de Dios se cumplen algunas. De pronto algunas resultan. ¿Qué dice el texto? Todas en Él son ¿qué? Sí. Y en Él amén. Oh, aleluya. Todas. Jessica, crea la palabra. Crea la palabra. Cuando usted no tenga con qué pagar la deuda, si humanamente usted ha hecho cosas y no ha podido resolver, no le alcanza, tome la palabra
Tome la palabra y diga: yo voy a declarar la palabra de fe. Señor, no tengo en este momento dinero, pero usted es el dueño del oro y de la plata. Y usted va a tocarle el corazón a cualquiera de los que yo sé que ellos tienen. Usted le va a dar la orden y yo necesito pagar. Esto es un desafío y es algo osado, pero si alguien lo cree, para el que cree todo es posible. Cuando usted tiene un problema y no ve salida, dice: pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué decisión? No sé, Señor, no sé qué hacer. Vaya a la promesa, vaya a la palabra, empieza a leer textos de promesas. Aquí hay una promesa de Dios. Dios no me dejará ser probado más de lo que puedo soportar, sino que Él, juntamente con la prueba, mandará la salida. Yo declaro esa palabra de fe. Señor, manda la salida, manda la salida. Y cuando menos piense, usted ve que hay luz al final del túnel. Usted empieza a ver que todo empieza a resolverse. De hecho, uno dice: uy, no, perdóname, Señor, por dudar de usted. Porque a veces nos pasa eso. Sabemos de que en Dios todo lo tenemos, que Él es bueno, que Él no nos va a desamparar, que Él nos va a ayudar siempre, siempre. Que a veces nos sentimos abandonados, solos, pero no, Él siempre ha estado allí, siempre ha estado allí. Y cuando vemos la salida al final, cuando vemos la bendición, cuando vemos que su promesa se hace efectiva, decimos: Señor, qué pena con usted. ¿Por qué dudé de su capacidad? ¿Por qué dudé de lo que usted podía hacer en mi vida, en mi hogar? ¿Por qué dudé? Y sabe que el Señor es tan bueno que Él nos entiende, porque sabe que somos humanos y a veces nos falta creer. Pero esta noche, hermanos, el desafío que Dios nos invita es que cerca de nosotros está una palabra poderosa, y métala aquí en el corazón. No solamente tráigalo como un accesorio la palabra de Dios, léala y aprópiese de ella. Diga: Señor, esta palabra de fe la voy a meter en mi corazón, y cuando tenga una necesidad o un problema, voy a sacar de mi corazón esa palabra de fe para que se cumpla. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Cuando el diablo te mande mensajes, dardos de fuego, usted contrarresta y diga: saca una palabra de fe. El Señor está conmigo como poderoso gigante. Y se cae ese argumento, se cae esa trampa, se cae ese mal pensamiento, se cae, se desbarata toda obra perversa del diablo. Ustedes están sintiendo la presencia de Dios. Yo estoy sintiendo que hoy Dios le va a cambiar el panorama a alguien. Hoy hay limpieza espiritual. Hoy usted, su entendimiento se aclara. Usted va a decir: ahora en adelante mi lenguaje, mi pensamiento, mi forma de ver la vida, mi percepción va a cambiar, porque tengo cerca una palabra indestructible, poderosa, que tengo que usar todos los días de mi vida, todos los días, y me voy a apoderar de ella en todo tiempo y en todo lugar. Y esta es la palabra de fe que tenemos que predicar siempre. Oh, arriba, arriba, sataría. Y marica, basatiria, mahandaría. Yo declaro la palabra en esta noche, que ustedes serán bendecidos este mes y todos los años mientras usted permanezca en el Señor. Yo declaro en esta noche que tu hogar no se va a destruir, que Dios te va a sostener y te va a ayudar. Yo no sé si usted lo está creyendo. Yo declaro que esta noche usted puede ser lleno con el poder del Espíritu Santo. Yo declaro que en esta noche
el Señor te dará la fe para seguir luchando. Esta noche yo creo que el Señor te va a sanar, amén, tu mente y tu corazón. Yo creo esta noche que el Señor te va a ayudar en ese viaje que vas a hacer. Yo creo esta noche que el Señor te va a proveer los recursos que tú necesitas esta noche conforme a su palabra. Yo esta noche declaro que esta iglesia es prosperada, bendecida y en victoria, porque creo en la palabra de Dios. Yo creo que Dios me ayudará en mis problemas, porque es la palabra de fe. Aleluya. Yo quiero invitar a alguien esta noche que crea esta palabra de fe y venga aquí al altar y le diga: Señor, desde hoy voy a empezar a declarar la palabra de fe. Venga esta noche, porque vamos a orar juntos. Usted esta noche le va a decir: Señor, yo seguiré declarando palabra de fe. Tu lenguaje va a cambiar, tu discurso va a cambiar. Así en tu mente, así en tu corazón haya confusión, hayan ideas extrañas, hayas perdido la confianza en Dios. Hoy Dios te devuelve la confianza. Hoy Dios te devuelve la fe. Hoy Dios activa tu fe. Hoy Dios te levanta. Hay una palabra de fe esta noche aquí. Y vas a creer en Dios. No vas a creer al reporte del enemigo. No vas a creer al reporte, amén, de alguien que quiere la destrucción sobre tu vida. Hoy vas a creerle a Dios esta noche. Hoy vas a creerle al Señor. Hoy vas a creerle al Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Yo quiero ministrar las vidas de ustedes en este momento. Ahí donde está, hermano, que nadie se quede allá sentado. Venga, yo quiero orar por todos, vengan. Amén. Se viene un mes difícil. Viene hoy, amén. Esta semana entraremos a un mes difícil. Un mes de pruebas, de tentaciones. Un mes donde el enemigo va a querer aprovechar la euforia y la efervescencia de muchos para querer atrapar tu atención. Pero hoy vamos a declarar una palabra de fe. Y la palabra de fe es que el Señor es poderoso para guardarte sin caída. Amén. Y hoy el Señor te va a cubrir. Hoy el Señor te va a meter en su presencia y tú vas a ver cómo la indignación va a pasar. Vas a ver que este mes se va a ir y no te vas a dar ni siquiera cuenta, porque el Señor te sustentará, el Señor te guardará, el Señor te dará paz aún en medio de la dificultad que estás viviendo. Esta noche el Señor te libra de tentación. Esta noche recibe autoridad espiritual. Amén. Esta noche recibe el poder de Dios. Esta noche recibe conocimiento de Dios. Amén. Que toda cadena se caiga rota en el nombre de Jesús. Declaro libertad sobre sus vidas, sobre sus pensamientos. Amén. Y se abren los cielos esta noche aquí en este lugar, y que el Espíritu Santo descienda con poder. Amén. Ahora yo quiero orar por ustedes. Y en esta oración vamos a pedir que el Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas. ¿Están listos? Yo quiero que se pongan en pie con todo el respeto, que todos están ahí de rodillas. Quiero que usted esta noche se conecte con algo especial. Si están aquí conmigo, yo quiero que por favor me escuchen un momento. Miren, ya eres limpio por la palabra. Este momento hay limpieza, pero todavía no ha terminado Dios. Esta noche van a recibir autoridad espiritual. Miren, les voy a decir lo que el Señor me mostró estos días.
Muchos de nosotros, el diablo nos está respirando cerca porque le hemos dado ventaja y nos quiere destruir. Pero el Señor a mí me habló en mi corazón y me dijo: pero dígale a los hermanos que no se preocupen, que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Y hoy vamos a ser revestidos de poder. Escuchen, vamos a ser revestidos de poder. ¿Y sabe por qué Dios nos va a revestir de poder? Primero, porque somos sus hijos. Pero segundo, tú le vas a perder el rastro al enemigo. El enemigo va a perder el rastro. Porque vas a empezar a oler a Cristo. Y a él no le gusta. Amén. Al enemigo no le gusta un cristiano que huela a Cristo, porque muchos están oliendo al mundo. Y por eso el enemigo está cerca, porque está percibiendo ese aroma. Pero hoy vas a ser lavado por la sangre de Jesucristo el Señor, y la unción del Espíritu Santo te va a bautizar ahora mismo. Levanta tus manos ahí donde están. Levanta tus manos. Amén. Oh, aleluya. Yo siento una unción especial. Cuando yo termine esta oración, voy a declarar una palabra de fe. Y la palabra de fe que voy a declarar es que el cielo de aquí, de esta finca en Ipus, se abra, y que la gloria de Dios va a descender con poder y autoridad. Y todos los que estamos aquí vamos a ser llenos con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. ¿Están listos? Levanta tus manos. Señor Jesucristo, esta noche he predicado tu palabra con justicia y con verdad. He predicado lo que tú has puesto en mi corazón. Cerca de ti está la palabra. Ahora mismo, Señor, hago uso de esta palabra y de las promesas tuyas. Tú dices en tu palabra que esta es la promesa para los hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta noche muchos aquí están a punto, Señor, de volver atrás. Hay algunos desanimados, hay algunos que han perdido las fuerzas, Señor, pero esta noche tú vas a dar esfuerzo al que no tiene ninguno. Esta noche los cielos se abren y la gloria de Dios desciende ahora. Recibe el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Eso es. Habla en lenguas. Espíritu Santo, se libre. Se libre en el nombre de Jesús. Se libre, recibe el Espíritu Santo. Recíbelo, eso es, recibe el Espíritu Santo. Recíbelo, eso es. Habla en lenguas, Eso es, recíbelo. Recibe el Espíritu Santo. Oh Espíritu Ramacandarica Masataria. Oh, yo siento la gloria de Dios aquí esta noche. Oh, aleluya. Eso es. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Recibe la gloria de Dios. Amén. Esta noche te vas a ir lleno de la presencia de Dios. Tu enemigo va a perder el rastro. Amén. Esta noche avanzas. Esta noche toda tristeza se aleja de tu vida. Esta noche te levantas. Esta noche hay esperanza. Esta noche te levantas con poder. Todo pensamiento contrario, todo pensamiento negativo se aleja de tu vida y recibe la gloria.
La palabra de fe. La palabra de fe. Que no se te olvide. La palabra de fe. Lo que tú hables, lo que tú confieses, sustentado en la palabra de Dios, tiene que suceder, tiene que cumplirse, tiene que materializarse. Esta noche Dios renueva tu confianza, Dios renueva tu fe. Amén. Sigue adorando. No te vayas, no te vayas, sigue adorando. Dile, Señor. Oh, las promesas de Dios son en Él sí. Y en Él son amén.